Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y siempre digo lo mismo y ustedes lo saben, que es el único libro donde la Biblia dice que eres 3 veces feliz si lo escuchas, si lo oyes, si lo estudias y si lo guardas en tu corazón. Eres bienaventurado, que es el significado de esta palabra. Bienaventurado es 3 veces feliz. Dice en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 7, y son palabras de Jesús, del mismo Jesús, que nos da un buen consejo a toda la iglesia. He aquí, vengo pronto. Esto lo dijo hace 2000 años. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Jesús, sabemos que murió, porque hay registros históricos por el Imperio Romano, por sus discípulos que dejaron escrito toda la vida de Jesús. Hay registros arqueológicos de por donde Jesús pisó y todas las cosas que hizo. Sabemos que murió clavado en una cruz, pero también sabemos que resucitó al tercer día. Y este que resucitó no volvió a morir, como su amigo Lázaro, que unos días antes Jesús lo había resucitado, pero un día tuvo que morir. Pero este Jesús no volvió a morir, sino que está vivo a la diestra del Padre. Y unos 40 o 50 años después de su resurrección fue cuando Jesús dijo estas palabras al apóstol Juan: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Desde que nuestros hermanos, para el siglo I, empezaron a leer el libro del Apocalipsis, ellos estaban convencidos que Jesús llegaba pronto. Toda la vida de ellos se centraba en esperar esta maravillosa venida de Jesucristo. Y durante estos 2000 años nuestros hermanos en la fe han tenido el mismo sentimiento: Jesús viene pronto, igual que nosotros lo esperamos. Jesús ven pronto. Como nosotros decimos, si Jesús no viene en el día de hoy, sí que es posible que nosotros tengamos un encuentro con Jesús. Y esa es nuestra urgencia. Ha llegado el momento de encontrarnos cara a cara con Jesús. O sea que durante estos 2000 años, estos hermanos nuestros ya se han encontrado con Jesús. Para ellos ya llegó ese momento de vine pronto, porque ya llegó para ellos. Y ellos, pues en ese momento, no tuvieron que avergonzarse, no tuvieron que agachar la cabeza, sino que presentarse delante de Jesús, como dice la canción, diciéndole: Señor, yo no puedo pagar lo que tú has hecho por mí, pero yo he vivido conforme a ti te ha agradado y he guardado tu salvación con temor y temblor, y me he presentado delante de ti con vestidura blanca. Este es el mensaje de Sardis, no es otro. Es el mensaje que Sardis nos ha expresado desde el primer momento que lo estamos predicando. Ya no me acuerdo si es el 4º o la 5ª conferencia sobre esta iglesia, ¿os acordáis? Ya llevamos unas cuantas semanas. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3. Son 6 versículos, del versículo 1 al versículo 6. Escribe, le dice Jesús, esto también son palabras de Jesús, y se lo dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Todo esto ya lo hemos predicado. Sabemos que Sardis es una ciudad de Turquía, de la Turquía actual, donde estaba situada esta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios, sabemos que es Jesucristo, como lo estuvimos estudiando, ¿os acordáis? En Isaías capítulo 11, y sobre él reposa el Espíritu de Dios, los 7 manifestaciones del Espíritu de
Dios. Y las 7 estrellas, que significan los 7 ángeles que cuidan las iglesias, los que están en las iglesias. Y este dice esto: yo conozco tus obras. Cuando te levantas por la mañana, Jesús sabe lo que hacemos. Cuando nos acostamos por la noche, Jesús sabe lo que hacemos. Cuando vamos a comer, Jesús sabe lo que hacemos. Cuando estamos solos en nuestra habitación, mientras nuestra mujer está en la cocina, o nuestro marido está en la cocina, o el otro está o no está, o quien esté, en ese momento de soledad, Jesús sabe lo que hacemos. Aún más, cuando nuestra mente está pensando, Jesús sabe lo que estamos pensando. Él conoce todo lo que hacemos en cada momento de nuestras vidas. Dice que ni un cabello caerá sin que Él dé el consentimiento, dijo el Padre, porque nuestros cabellos están contados. Para nosotros no hay casualidades, ¿verdad que no, José? ¿Qué hay? Propósitos. Para nosotros hay propósitos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, como hoy, los que hemos podido venir, es un propósito que tiene Dios para nosotros, para enseñarnos cosas. Oramos por todos aquellos que no han podido venir porque están trabajando, porque tienen problemas en casa, porque no tienen transporte, por diferentes circunstancias, porque se están perdiendo la bendición que Dios tiene cuando su pueblo se reúne. Pero el Señor es grande y misericordioso, y a través de las redes, a través de los mensajes que compartimos, pues también muchos se pueden reunir, pueden escuchar y pueden ser bendecidos y pueden ser felices porque escuchan las profecías de esta palabra. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia tenía un pequeño problema, que habían perdido su rumbo, habían perdido completamente la visión y se centraban en las cosas que tenían en el mundo y empezaron a casarse con el mundo y empezaron a casarse con la política y empezaron a aceptar las cosas que venían en el mundo y empezaron a aceptarlas dentro de la iglesia. Y la iglesia, Jesús dijo que vendrá a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Os acordáis lo que significa la palabra santo? ¿Qué significa? Apartado para Dios. Esto es el significado de la palabra santo en la Biblia. Jesús viene a buscar una iglesia separada del mundo. Separada del mundo. Esa es la palabra santa. ¿Qué tienes de que vives y estás muerto? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y ahí llega la palabra maravillosa del Señor: arrepiéntete. Porque con el arrepentimiento llega el perdón, y con el arrepentimiento llega el nuevo nacimiento, y con el arrepentimiento se abren las puertas de los cielos, y con el arrepentimiento nuestros hermanos hace 2000 años que se encontraron a Jesús, le dijeron: Señor, gracias por venir a buscarnos, gracias por nuestro encuentro, porque sin arrepentimiento nadie se puede acercar al Señor. Es la primera condición que nuestro Señor pide, que nos arrepentamos, que entendamos que nuestra condición humana es una condición de pecado, es una condición de que somos personas que hemos pecado, voluntaria o involuntariamente, pero lo hemos hecho. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A el que venciere
Este es el versículo de hoy. Ya hemos estudiado todos los anteriores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta última frase es no al que todos tenemos oído, pero no todos estamos atentos a la voz del Señor. Y el arrepentimiento, cuando estuvimos hablando el otro día, ¿os acordáis? No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios habla a nuestros corazones. Si hoy escuchares la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque el mañana no nos pertenece. El mañana nadie sabe cómo vendrá, si el Señor viene esta noche o el Señor quiere llevarnos, o mil cosas que pueden pasar. Esto nosotros no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. La eterna pregunta: ¿qué es la salvación? Y esta salvación que nos la han dado, que nos la han regalado, ¿qué pasa con ella? ¿La podemos perder? ¿La podemos descuidar? ¿O hagamos lo que hagamos, tenemos la salvación tan grande porque su precio que pagó en la cruz fue muy grande? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta bíblica a todas esas preguntas? En primer lugar, tenemos que entender que cuando aquí nos habla del libro de la vida, y no borraré tu nombre del libro de la vida, nos viene de un concepto del Antiguo Testamento. Acordémonos que hemos dicho que el Apocalipsis es un recopilatorio de toda la Biblia condensado en un pequeño libro. Y ahí están todas las frases del Antiguo Testamento. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 32 y versículo 33. Vamos a ver 3 pasajes que nos hablan del libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. Cuando todos conocemos a Moisés, ¿no? ¿Sí? ¿Conocemos a Moisés? Bueno, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que a través de él el Señor hizo muchos milagros y muchos prodigios, hasta se abrió el mar y pasaron por tierra seca. Pero ese pueblo era un pueblo duro, era un pueblo que tenía muchos pecados, era un pueblo que aunque Dios hacía milagros continuamente, comían el maná, les envió pajaritos, hablaban a la roca y salía agua para que bebieran en el medio del desierto, pero el pueblo vivía en el mundo, como esa iglesia de Sardis. Vivía en aquella antigüedad donde vivían en esclavitud y decían: ay, cuando yo estaba en Egipto, qué buenas eran las cebollas, qué buenos los pimientos, qué bueno aquellas cosas de lo que yo comía cuando estaba en Egipto. Sin embargo, el Señor le estaba dando pan del cielo, que era la mejor comida que podían comer. Cuando querían carne, tenían carne. Cuando tenían sed, se les daba de comer sed. Sus ropas nunca envejecieron en 40 años. Su calzado nunca se desgastó en 40 años. Milagro tras milagro. Delante de ellos iba una nube que les cubría del sol y les protegía del calor. Y por la noche, que hace tanto frío en el desierto, iba una columna de fuego que le transmitía calor. Dios los cuidó y los protegió y los llevaba en sus manitas como si fueran lo más precioso que tenían. Pero mirad lo que dijo en este versículo Moisés: y Jehová respondió, estamos en el versículo, hemos dicho, 32, 33. Vamos a leer desde el 31 para que nos pongamos en contexto. Entonces volvió Moisés a Jehová y te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro.
que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Lo vemos ahí? Como Moisés mismo, que él no había pecado, intercede por el pueblo. Y le dice, estos que han pecado contra ti, porque mientras él estaba recibiendo los 10 mandamientos escritos con los dedos de Dios, el pueblo estaba abajo haciéndose un becerro de oro. Hoy podríamos decir una virgencita, un santo, para presentarse delante de Dios, sin entender que Dios no se le puede presentar a través de nada, porque Él conoce nuestras obras, como acabamos de leer. Él conoce todas nuestras vidas. No hay ningún intermediario entre Dios y el hombre, solo Jesucristo. El único intermediario, como nos dice Timoteo, solo Jesucristo, hombre, ningún otro intermediario. Pero el hombre, desconocedor de Dios, como este pueblo que era desconocedor de Dios, se hizo un becerro de oro. Ese becerro de oro, pues todos sabemos que tuvo que ser destruido y que muchos murieron. Pero Moisés, para que el Dios no destruyera al pueblo, se puso a interceder y dijo que los perdones, perdona su pecado. Y si no, bórrame ¿de qué? De tu libro, del libro que has escrito, del libro de la vida. Vamos a ver en Daniel, capítulo 12 y versículo 1. Daniel es un libro profético que va acompañado siempre con Apocalipsis. Cuando entraremos en las profecías profundas del Apocalipsis vamos a hablar mucho de Daniel. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, hablando de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un libro en el cielo donde José, Rosa, Conchita, Nelly, Isidro, Madeline, Dani y todos los demás hermanos y cada uno de los que creen en el Señor como su Señor, como su Salvador, de los que lo aceptan en su corazón, tienen su nombre escritos en un libro. Es el libro que nos da acceso al reino de los cielos. Vamos a ver lo que dice el Salmo 69, versículo 28. Serán raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Si leemos unos versículos antes, nos está hablando de los malos, nos está hablando de los que no obedecen al Señor. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, dice el versículo anterior. Y sean raídos del libro de los vivientes. O sea, se han borrado sus nombres de este libro. Entonces vemos que este concepto del libro de la vida es un concepto que para los israelitas era bien conocido. Ellos conocían bien que el Señor tenía un libro donde estaban escritos los nombres de los justos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, y vamos a entender lo que significa este libro de la vida, que es el libro de la salvación. Pero ¿qué nos tenemos que salvar? ¿De qué nos tenemos que salvar? ¿De qué vamos, o qué parte se tiene que salvar, mejor dicho? Vamos aquí en el versículo 1, y el capítulo 1 y versículo 5, que dice que sois guardados
Está hablando a los cristianos, está hablando a sus hermanos en la fe, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que hay un libro escrito para un futuro. Hay una salvación preparada para los cristianos para alcanzarla, cuando llegaremos a alcanzarla, en el tiempo postrero. Es importante que entendamos el concepto de salvación, la salvación de nuestras almas. Es lo que está en juego aquí. Cuando Adán y Eva pecaron y entraron el pecado en el mundo, este pecado pasó por toda la humanidad. Todos hemos nacido pecadores, todos. Entonces Dios preparó una salvación desde el primer capítulo de la Biblia, desde los primeros capítulos. En Génesis 3:15 le hace una promesa de salvación. Vendrá un hombre que os salvará. Y sobre esta promesa se ha conducido toda la raza humana. Durante 6.000 años ha habido una promesa de salvación. Sobre esta promesa vino un pueblo para ser luz al mundo y explicar quién es esa promesa. Esa promesa se cumplió hace 2.000 años en Jesucristo. Y llegó Jesús para cumplir esa promesa de salvación. Jesús pagaba el castigo del pecado muriendo en la cruz, algo que no podía hacer otra persona. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, es un tema jurídico. Dios, como juez, dictamina una sentencia. Quien peca, tiene que morir. Y una persona dice, bueno, yo me porto bien, yo no he hecho daño a nadie, pero el primer mandamiento que dice Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este mandamiento, todos nosotros hemos pecado, todos hemos desobedecido, porque ¿quién no ama? ¿O quién antes de conocer al Señor no ha amado cosas de este mundo sin amar a Dios o sin tener a Dios en cuenta en todas las cosas que nosotros hacemos? Matrimonios, hijos, padres, trabajo, casas, dinero, etcétera. Y si hablamos de la juventud, fiestas y novias y novios y otras cosas. Y se aman cosas antes que a Dios. Eso ya es pecado. Eso ya reclama la muerte. Pero vino uno que no tuvo pecado, que fue Jesús, que nació de una virgen, que tuvo un nacimiento sobrenatural por el Espíritu Santo, que en él no se conoció pecado, que él solo hizo bien allí por donde iba. Y aquellos que se acercaban, nada más que les hizo bien. A los ciegos los hizo ver, a los cojos los hizo andar, a los paralíticos los levantaba. Pero él tuvo que pagar el castigo del pecado, por eso murió en una cruz. Y en ese momento que él pagaba el castigo, borraba el pecado, pero no borraba el pecado del mundo. No todo el mundo puede ser salvo, porque para eso hay una condición, dice la Biblia. Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la fe. Yo creo en Jesús, yo creo que la obra que hizo Jesús en la cruz es perfecta, y yo creo que esa obra la hizo para mí y me borra los pecados. Les dio la autoridad, eso es potestad, de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué les dio la autoridad? ¿Por qué nosotros tenemos la autoridad de ser un hijo de Dios? ¿Que acaso Dios no crea todas las cosas?
¿sí? Esos son criaturas de Dios, no hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu es una cosa de voluntad propia. Yo creo en Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y en ese momento se nace de nuevo. Y en ese momento uno ya tiene la autoridad de ser hecho hijo de Dios, porque es el que elige ser hecho hijo de Dios. Si hoy oyeres la voz del Señor y la rechazas, pues resulta que hoy tú que tienes la autoridad de ser hecho hijo de Dios, pues puede que no lo seas, porque tú tienes la elección de serlo o de no serlo. Pero Él en esta cruz vino para borrar, para perdonar todos los pecados de los que son hijos de Dios, de los que lo aceptan como su Señor y Salvador. Y entonces nos da una salvación. Pero esa salvación, que yo la tengo aquí, esta salvación que está aquí, resulta que mientras estoy vivo, pues esta salvación es para el tiempo postrero, es para que mi alma no se pierda. Ya empiezo a disfrutarla aquí. ¿Por qué? Porque mi vida empieza a cambiar. Me doy cuenta que ya no estoy solo. Me doy cuenta que cuando oro estoy hablando con alguien que se llama Jesús. Me doy cuenta de que esto no es una religión, sino que es una relación, que cada vez que aprendo más de Jesús, mi corazón se llena más de gozo, que mi espíritu se ensalza, que por dentro de mí surge un amor que antes yo no lo tenía, y empiezo a querer a personas que ni las conocía ni sabía de ellas, pero mi vida empieza a transformarse y a cambiarse. Eso es la salvación. Eso es el proceso de la salvación que se culmina en el momento en que nos encontramos con Cristo. Sabemos que hay dos maneras de encontrarse con Cristo: mediante el arrebatamiento, que puede suceder en cualquier momento y Cristo viene a buscar a su iglesia, o cuando somos llevados a la presencia del Señor y nos encontramos con Él. Y entonces nuestras almas descansan y hemos alcanzado la salvación. Pero hasta que la alcanzamos, esa salvación, ¿qué es lo que acontece en esta tierra? ¿Qué es lo que pasa? Pues estamos escritos en un libro de la vida, pero podemos ser borrados o no podemos ser borrados. Se nos puede quitar el nombre de este libro, se nos puede borrar, podemos perder esa salvación que tanto le costó al Señor, que tanto le costó a Dios, porque entregó a su Hijo amado a morir en una cruz. Y es doloroso cuando perdemos a una persona que queremos. Todos hemos perdido a alguien que queremos, todos. Nosotros recientemente hemos perdido a nuestro padre, hace muy poco tiempo, y es muy doloroso. Ahora imagínate entregar a tu propio hijo para que los demás se salven. Es el precio máximo del amor que se puede exponer en la Biblia, en el mundo y allá donde sea. Vamos a ver 3 puntos importantes donde surge la palabra el libro de la vida, y vamos a ver que están expuestos para el final de nuestra vida, para el final, para el momento en que nos encontramos con Cristo. Apocalipsis 20 y versículo 12. Apocalipsis 20 nos narra un juicio, el juicio del trono blanco, donde todos, ricos, pobres, los que seguían religiones, los que no seguían religiones, los que creían en Jesús, los que no creían en Jesús, aquellos que rechazaron a Jesús, los que no rechazaron a Jesús, todos se van a presentar delante de un juicio para ser juzgados por las obras que cada uno ha hecho. Ahora, en este juicio, dice el versículo 12, y vi los muertos
grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son estos? Los libros de cada uno. Cada uno tenemos un libro en la vida, en el cielo, con nuestro nombre, con nuestra vida, con todo lo que hemos hecho. Pero más que la partida de nacimiento, es tu vida completa, con quién te has casado, pero más todavía, qué has hecho hoy, en qué has pensado hoy, todo. Como dice Jesús, yo conozco todo, conozco tus obras. Y los libros fueron abiertos. Y ahora dice aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, en el libro de cada uno, según sus obras. Y nos dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a representar este juicio. Hermano, ven un momento, que me vas a ayudar. Aquí tenemos a José. Va a ser juzgado y ha sido llamado al juicio. José, vas a ser juzgado por tu vida. Y le dicen al ángel, que es Conchita, que tiene el libro de la vida. Y le dicen, Conchita, ¿está el nombre de José apuntado en el libro de la vida? Entonces, José ya ha sido juzgado. No lo podemos volver a juzgar. ¿Cómo es posible eso? Porque él fue juzgado en la cruz. Aleluya. Jesús pagó el precio de sus pecados. Amén. Está apuntado en el libro de la vida. José, siéntate que entrarás en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora viene Luis, que no lo vemos aquí. Y Luis le dicen, a ver, Ángel, ¿está apuntado su nombre en el libro de la vida? No, Luis no está apuntado. A ver, Luis, no estás apuntado en el libro de la vida. ¿Qué es lo que has hecho en esta vida? Trabajaste, tuviste mujer, tuviste hijos, te compraste una casa, llevaste una vida adecuada, fuiste de vacaciones. ¿Nunca creíste en el Señor como tu Señor y como tu Salvador? No, nunca pensé que sería necesario, pensé que portándome bien llegaría y entraría en el cielo. Sí, pero portándose bien no se puede entrar en el cielo porque tú eres pecador. Tus pecados no han sido borrados como el de José, que han sido juzgados en una cruz. Tus pecados tienen que ser juzgados aquí. Entonces, se le explica todos los pecados que José ha hecho. ¿Por qué? Ha obedecido, ha mentido 5 veces. Como yo digo de nuestra hermanita, robó las pinzas de la vecina, y cositas de ese índole. Y cualquier pecado, aunque sea uno, ya eres culpable de toda la ley. Y este José, que se creía que tenía derecho de entrar al reino de los cielos, tiene que ser juzgado y es lanzado vivo al lago de fuego. Esta es la salvación. Luis, no, José no, Luis. Por eso, me he equivocado. Por eso es la salvación, porque es la salvación eterna. No es un juego, es una cosa eterna. Nuestra vida, 80, 90, 100 años, 110, 120, eso al final se acaba. Pero eterno, es una salvación eterna, es una vida eterna. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver quién se lo sabe de memoria. A ver, nuestra hermana Nelly, que se lo sabe de memoria, que levantó la mano. Amén. Amén. Así es, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que pagase el precio de nuestro castigo. Ahí es la salvación. Esta es la salvación. Claro, tiene que creer. Esa es la condición en la fe.
Yo creo en el Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Como todos los que estemos aquí, hemos hecho esa confesión públicamente. Y hace muy poco, hasta en la playa, han habido que lo han hecho más público todavía. Amén. En el bautismo. Amén. Así que vemos que está escrito en el libro de la vida, es para el momento del juicio. Pero también nos dice Apocalipsis 21, 17, perdón, 21, 27, perdón. Que después de este juicio habrán cielos nuevos y habrá cielo y tierra nueva. Y nosotros, los que están escritos en el libro de la vida, van a vivir ahí. Los demás van a estar en el lago de fuego. No porque seamos mejores, no porque seamos personas que no lo merecemos, sino porque hemos creído en esa salvación tan grande, que el Señor le costó todo para que nosotros la recibiésemos. Y dice que no entrarán en ella, en esta ciudad, está hablando ahora de una ciudad concretamente, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vemos cómo este libro es para el futuro. Pero si todavía no tenemos bastante, la lectura de hoy, Apocalipsis 3:5, el que venciere. ¿Qué significa vencer? ¿Qué significa cuando tenemos que vencer? Que hay una batalla, hay una lucha. Esto no es fácil. Esto no es un camino de rosas, aunque uno se llame Rosa. Esto es un camino de fe, donde Dios no nos deja solos. Nos da dos armas muy poderosas: su palabra para guiarnos y el Espíritu Santo para darnos las fuerzas para luchar hasta el final. Y los que vencen en el nombre de Jesús, los que vencen mediante la sangre del Cordero, mediante el testimonio, esto, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Su salvación eterna está garantizada. Así es. El libro de la vida es sinónimo de salvación. Salvación y libro de la vida van apegaditos. Es una cosa que Dios nos ha dado para que la disfrutemos cuando la tengamos que alcanzar, pero hay que alcanzarla. Hay que alcanzarla. La vida es una vida de obstáculos. ¿Os acordáis de la parte de la película del peregrino que estuvimos viendo, que tanto nos gustó? Cuando el peregrino llegó al final, ¿cuántos obstáculos no tuvo en su vida? Caminos que no son correctos, personas que no son adecuadas, consejos que lo sacaban del camino y cantidad de cosas. Tuvo que luchar y luchar y luchar hasta que al final obtuvo la recompensa. Llegó al lugar adecuado, llegó a la puerta y llamó y se le abrió y entró. Ese es el mensaje de la salvación, ese es el mensaje de la vida eterna. No es que la salvación se pierda, es imposible perder algo que todavía no lo has obtenido. Lo obtendremos en el momento que la alcancemos. La tenemos porque es un regalo divino, algo inmerecido que no se puede tener, porque la salvación es inmerecida. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. La Biblia es clarísima en cuanto a la salvación. Porque por fe somos salvos. Porque por gracia, sois salvos. ¿Qué significa gracia? Es un regalo, es un don,
Es alguien que te regala algo. Mira, Isidro, yo ahora te quiero regalar una cena esta noche en un restaurante. Es un regalo que yo le hago a Isidro. Pues es un regalo que Dios nos da, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, de creer. ¿Cuál es la llave para ser salvo? Creer. No hay otra. Todos los que estamos aquí hemos creído por fe que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Señor, uno le dirá en aquel juicio, uno que se llama Pepe, Pepe, Señor, yo no tengo la culpa de estar aquí, tú eres muy injusto. ¿Por qué, Pepe? Porque yo no tengo la culpa de heredar el pecado de Adán y Eva. Es verdad, Pepe, le dirá al Señor, tienes toda la razón. Por eso yo te regalé a mi hijo Jesús, para que si tú crees en él, ya no tengas culpa, ya seas una persona libre, ya tengas la vida eterna. Dios lo hizo todo. El hombre fue el que falló, pero Dios el que restituyó. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pues esa fe que Dios nos da, es una fe que incluso Dios nos la da para que seamos salvos. Aún Dios nos ayuda. Dice, porque ¿cuántos hay justos? Ni uno. ¿Cuántos buscan a Dios? Ni uno. Es Dios que nos busca a nosotros. El ejemplo, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, todos sabemos la historia. Después de pecar, ¿qué hizo? Se escondió detrás de un árbol. ¿Qué hizo Dios? Adán, ¿dónde está? Lo llamó, lo buscó, lo quiso atraer para él. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz? Lo mismo, nos buscó, nos rescató, nos dio la salvación, nos la regaló. ¿Qué la alcanzaremos? Por eso esa salvación no se puede comprar, ni con oro, ni con dinero, ni con obras, como dice el versículo anterior, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria solo es de Dios. Eso es la salvación. Una vida eterna, viviendo con nuestro Dios, que nos rescató del pecado, que nos rescató de la muerte. La única forma de entrar, por la fe. Ahora, en la Biblia hay dos líneas paralelas que tenemos que entenderlas. Una es, quien tiene a Jesús, tiene la salvación. Justificados por la fe, Romanos capítulo 5 y versículo 1. Tenemos paz para con Dios. Es algo que Jesús hizo y que lo tenemos siempre. La otra línea, esta salvación se tiene que alcanzar. Pero hay un versículo en la Biblia que es clave, el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. O sea que una palabra de Dios se tiene que complementar con la otra, y esa es la suma y esa es la verdad. La salvación no se puede perder, la salvación no se puede lograr, la salvación se tiene que alcanzar, y si tenemos a Cristo, tenemos la salvación. Y si vivimos en Cristo, tenemos la salvación. Y si no nos apartamos de Cristo, tenemos la salvación. Aún dice la Biblia, que si alguno se separare, Dios va a buscarlo y lo trae. Pero el que es hijo de Dios, ese alcanzará la salvación porque Cristo está en él. Aquel que no tiene al Hijo, no tiene la vida, no tiene la salvación. Esta salvación tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla. Nosotros nacemos pecadores, como he explicado. El castigo es un tema jurídico, nos es imputado hasta que tenemos libre albedrío. Cuidado esta palabra, porque resulta que esta parejita que todos sabéis que yo le llamo corazón de mantequilla y costilla dura de roer, Adán y Eva,
Ellos tenían libre albedrío. Ellos podían elegir pecar o no pecar. La eterna pregunta: ¿y los niños? Cuando un niño se muere, ¿dónde va? ¿Tiene la salvación? ¿No tiene la salvación? ¿Tiene que ir a un lugar de tormento o de purgatorio o cualquier otro lugar a esperar? La Biblia no habla de eso. La Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está hablando el Señor? Está hablando de la condición de libre albedrío. Un niño todavía no tiene el libre albedrío en su cerebro, todavía no puede elegir entre lo bueno y lo malo. Todavía no ha llegado a tener la madurez para saber lo que es bueno y lo que es malo, cosa que Adán y Eva sí que lo sabían. No comas del higo. La palabra era clara: no comas de este árbol. Eso está clarísimo. Ellos ¿qué hicieron? Comieron, desobedecieron, pecaron. ¿Cómo? Libremente. ¿Alguien les obligó? ¿Le puso una pistola? ¿Alguien les puso? No, fueron engañados. Eso es diferente, fueron engañados, porque la serpiente los tentó. Es que seréis dioses, es que vosotros vais a ser como Dios y conoceréis todos los secretos y sabréis esto y sabréis lo otro. Fueron tentados y cayeron en la tentación, pero nadie les obligó. Por eso las preguntas: un niño todavía no tiene la elección del libre albedrío. Mientras un niño está viviendo con sus padres en su casa, todavía no tiene la elección del libre albedrío. Otra cosa es cuando ya ese niño es emancipado, cuando ya tiene su propio hogar, entonces una familia nueva. Ese ya es una persona consciente, con obligaciones y con libre albedrío de elegir o no elegir. Ahí ya será juzgado cada uno lo que tenga que hacer. Y aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio, José, ¿tendrán salvación? ¿No tendrán la salvación? Aquella persona que vive en el Perú, en lo alto del Perú, hace 3000 años y que nadie le predicó y que no sabía de Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en Romanos que dentro de nosotros Dios puso algo misterioso. Dios puso una conciencia y todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y quien no es un mentiroso. Todo el mundo sabe que no se puede robar. Todo el mundo sabe que matar es malo. Todo el mundo sabe que cogerle la mujer a la vecina es malo. Eso da lo mismo que vayas a una tribu, a un país, que hable en alemán, en japonés, todo el mundo lo sabe. Y por esa conciencia cada uno será juzgado. Entonces, la Biblia tiene respuestas para todo. Pero si hoy escuchas su palabra, hoy es día de salvación. Hoy es día de fiesta en los cielos, si tú quieres creer en Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Así que con un castigo eterno, la muerte eterna, esta es la condición jurídica en la cual nacemos. Dios nos justifica y nos quita el pecado. Romanos 5, capítulo 1. ¿Tienes a Jesús? Estás vivo. ¿Y el que está vivo? ¿Qué tiene? Tiene frutos de este nuevo nacimiento, de que está vivo. Tiene obras visibles de que es un hijo de Dios y está vivo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Porque te han lavado el cerebro? No, porque la Biblia lo ordena y porque cuando yo voy a la iglesia me siento bien. Ahí estoy con mis hermanos, estoy obedeciendo la palabra del Señor, no dejando de congregar. Y así cantidad de cosas que son los frutos, que son las obras que nosotros sacamos a relucir cuando uno es cristiano. Ayudar, no paguéis mal por mal, sino bien por mal. Y todas esas leyes que Jesús nos da en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, etcétera, etcétera, y todas las cosas que el Señor nos enseña. Esos son los frutos, esas son nuestras obras visibles que dicen: tú eres un cristiano que tienes la vida eterna.
Pero si tú dices, es que yo tengo mucha fe, yo creo en el Señor y tengo fe, y tus obras, ¿qué dicen? Pues que tienes otra mujer y tienes una doble vida, una en secreto y otra la que el mundo ve y la que yo tengo en secreto. Esas obras dicen que tú no eres cristiano. Tú puedes tener mucha fe, pero esas obras no dicen que tú eres cristiano. O aquella mujer que tiene 2 maridos, o aquel que cuando va al trabajo roba todo lo que puede. Es que aquí nadie me ve, pero Dios te está mirando. Tus obras justamente son cuando estás en privado, son cuando tus obras tienen que ser más grandes, que es cuando la tentación viene más todavía. Porque en público ya uno puede ser más hipócrita o menos hipócrita, pero en el privado es cuando se conoce a la verdadera persona y cuando ahí se ven las obras. Por eso en el matrimonio es donde se ve realmente a los hijos de Dios, porque ¿quién conoce mejor al marido que no la mujer que duerme con él todas las noches? ¿O quién conoce mejor a la mujer sino el marido que duerme con él todas las noches, con ella todas las noches? Eso no quiere decir que no se puedan pelear, tirarse un plato por la cabeza de vez en cuando, estirarse del pelo y cositas, poner la comida muy salada por portarte mal. Hoy sin comer, hoy ayuno. Eso no, son cosas que no son así. Estoy exagerando y estoy haciendo broma, pero la convivencia es una convivencia de roces. Dice la Biblia que 2 hierros, ¿qué pasa? Se agudan, se ponen filosos cuando 2 hierros, y eso es lo que pasa en el matrimonio. Por eso él es de Júpiter y ella de la Tierra, cada uno de un planeta diferente. Por eso son tan diferentes los hombres de las mujeres. Pero en las obras es donde se ve si uno realmente esta salvación está o no está. Yo creo mucho en el Señor Jesucristo, pero me aburre venir a la iglesia. Tú tienes un pequeño problema mental. Yo creo en el Señor Jesucristo, pero nunca oro, nunca leo la Biblia, nunca me reúno con hermanos. Tú tienes varios problemas mentales. Se llama anorexia. La anorexia es aquella persona que se ve en un espejo, es delgada, pero cuando se ve en un espejo se ve gorda. La anorexia es lo mismo, espiritual. Uno se cree cristiano y se ve en el espejo y se cree cristiano, pero su vida no tiene nada que ver. Esa persona no tiene la salvación. Ahora esta salvación que empezamos a disfrutarla aquí con el nuevo nacimiento, Filipenses 2:12, esta condición se tiene que cuidar mucho. No es una condición para perderla. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Vamos a acabar con 4 citas y ya terminamos. Por tanto, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos salgamos del camino. Esa palabra deslicemos es una palabra marítima, es una palabra para los barcos. Los barcos tienen un rumbo y ellos van camino a la salvación, pero si tú mueves el timón 1 grado, resulta que tú aparentemente vas camino a la salvación, pero cada vez te vas alejando más. Te has deslizado del camino, no llegarás a alcanzarla. Te has deslizado, por eso dice cuidar la salvación con temor y temblor. Continuamos con el versículo 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está hablando de los 10 mandamientos y de aquellos que murieron, como hemos dicho. ¿Te acuerdas que hemos dicho que Moisés intercedió por ellos? Está hablando de ellos concretamente aquí. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay excusas.
Como este Felipe o Juan o Luis o como sea, que le dice al Señor, es que yo no tengo la culpa que Adán y Eva pecaran. Sí, tú no tienes la culpa, por eso yo te regalé a mi hijo, para que él restituyera esa culpa, para que tuvieras la oportunidad de la salvación. Ahora tú tienes que cuidarla, tú tienes que estar atento, ¿me entiendes? Porque ese juicio va a llegar. Por eso puedes estar seguro que ese juicio un día va a llegar. Mateo 24, 43, este lo dimos la semana pasada, este versículo. Si el padre de familia supiera qué hora llegaba el ladrón a su casa, no dejaría minar su casa, estaría atento a minar para dejar a minar su casa, estaría vigilante. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Este es el mensaje de la salvación. Si tú tienes tu salvación, la tienes que cuidar, no tienes que dejar que cualquier cosa te la venga y te la robe. Las tentaciones del mundo, las tentaciones, la vanagloria de la vida, el dinero, que muchos caen por culpa del dinero, cuando Dios lo que quiere es nuestra fe incondicional. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que nos pide el Señor, fe incondicional. Si yo cobro una pensión, como decimos siempre, gracias Señor porque tú me la das. Si yo cobro a final de mes mi nómina, gracias Señor porque tú me la das, porque si Él no quisiera, no la tendríamos. Entonces Él nos la da, es lo que Él nos pide. Sed agradecidos, dad gracias a Dios por todo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Hemos dicho las dos líneas, la línea de la salvación que tenemos y la línea de la salvación que se tiene que cuidar y que tenemos que tener atención a ella. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuándo pasa esto? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces el Espíritu entra y mora en nosotros, somos una nueva criatura. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Más claro, imposible, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces se puede destruir. Podemos deslizarnos, podemos dejar minar. Tenemos que estar atentos a esa salvación que a Dios le costó tanto, le costó hasta la última gota de su sangre. Por último, Juan 15, versículo 2 y versículo 6. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 6. Y ya vosotros estáis. Versículo 6. El que en mí no permanece, ahí ya hablamos de una palabra concreta, permanecer en Cristo, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Está hablando del juicio del trono blanco igualmente. En aquel día no todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 24. El que escucha estas cosas, lo compararé como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, tempestades y aguas y todos los problemas del mundo, y su casa se mantenía firme, porque fundó su fe en Jesucristo, en la roca. Pero aquel que es imprudente, que funda su fe en mi paga, en mi vida, en mis circunstancias, yo no creo estas cosas, a mí no me va a pasar esta cosa, va a llegar el viento, va a llegar el agua, van a llegar las tempestades y su casa se va a derrumbar y va a tener grande ruina. Esto es lo que nos dice esta parábola que hizo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Así que
Hoy es día de salvación. Hoy es día de tener a Cristo en el corazón. Nosotros que lo tenemos, de fortalecernos en la fe y ser dirigentes y decir, esta salvación la tengo que cuidar cada día más, en santidad, en vestiduras blancas, en obedecer la palabra de Dios, en amar más al prójimo que a mí mismo, o como a mí mismo, como dice la Biblia, en amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando me levanto por la mañana, mi Dios es lo primero. Cuando voy a trabajar, mi Dios es lo primero. Cuando voy a comer, mi Dios es lo primero. Cuando haga lo que haga, mi Dios es lo primero. Todo lo hago en Cristo Jesús. Y todo mediante Cristo Jesús, porque Él nos fortalece, Él nos da las fuerzas y nos acompaña y está con nosotros. Y aquellos que a través de las redes, que tanto nos escuchan, y alguno que puede estar aquí, que no han recibido a Cristo en su corazón, que todavía no tienen la certeza de dónde van a pasar esta eternidad, pues es tan sencillo como hablar con Dios, cara a cara, sinceramente de corazón, repitiendo una pequeña oración que vamos a hacer ahora. No es que esta oración sea milagrosa, simplemente le vas a exponer a Dios tu verdadera condición y vas a prometerle seguirle todos los días de tu vida. Cerrad vuestros ojos y en esta hora, Padre, me presento delante de ti, sabiendo que soy un pecador, sabiendo que he llevado una vida alejada de ti por ignorancia, porque no sabía, porque desconocía, por lo que sea, pero ahora yo sé que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y prometo seguirte todos los días de mi vida. Y para eso te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida y acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Sé que esa obra que hizo en la cruz murió por mis pecados. Si no hubiera nadie más en el mundo, Él hubiera muerto igual por mis pecados para salvarme a mí. Porque Él es mi Salvador personal y mi Señor personal, y prometo obedecerle todos los días de mi vida. Y esta salvación tan grande que hoy me regalas, prometo cuidarla todos los días. Gracias por hacerme nacer de nuevo, gracias por darme tu Espíritu, gracias por no dejarme solo. Y eso, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.